Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, nos visita por primera vez, bienvenido. Esperamos que encuentre aquí un hogar. Bienvenidos. Y buenos días también a aquellos que nos ven vía la red social. Esperamos verlos aquí. Continuemos en oración, si me acompañan, por favor. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por esa grande paciencia que tienes para con nosotros, pecadores, Señor. Perdónanos. Venimos a ti, Señor, rogando por tu perdón y rogando, Señor, que hoy podamos exaltarte y glorificarte, Señor, que podamos exaltar tu palabra como tú lo has hecho, Señor. Concédenos, Señor, esos corazones atentos, esa mente atenta, Padre Santo, a tu palabra, y también, Señor, produce en nosotros tanto el querer como el hacer, el ser obedientes a ti, Señor. Sabemos que no hay otra alabanza más grande que la obediencia a ti, Señor. Te damos las gracias y rogamos, Señor, que seas tú exaltado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué no se saludan a nosotros, familia, por favor? Señor, te acompañe en tu palabra. Gracias. Les recuerdo que el domingo 24 es a las 11, ¿ok? Aquí nos vamos a ver a las 11 de la mañana, ¿verdad? Esta mañana vamos a estar en una parte de las Escrituras muy importante. Vamos a terminar el capítulo 2 de Tito. Entonces vamos a ver Tito 2, verso 15, y vamos a comenzar el capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Y el título del mensaje de este estudio, muy importante título: la responsabilidad del cristiano en una sociedad pagana. La responsabilidad del cristiano en una sociedad pagana. Y el propósito en esta ocasión viene a ser lo mismo, el título. ¿Qué es la responsabilidad que tenemos tú y yo como cristianos? ¿Cómo se debe de ver nuestra vida? ¿Cómo nos debemos comportar? Ahora, el Señor Jesús y Pablo y algunos otros en diferentes cartas exhortan a todo creyente, y sé que lo saben, a vivir de acuerdo a lo que decimos que somos, ¿verdad? Yo digo, soy cristiano, entonces debo de enseñarlo con mi vida. La mayoría sabemos que así es, que nos tenemos que comportar con santidad y justicia. Ahora, la última vez que estuvimos en Tito, hace unas 3 semanas, yo me acuerdo haberles compartido acerca de que desde que el Señor nos rescató, nos trajo a Él, nos concedió arrepentimiento, hasta el día en que nos toque morir, siempre estaremos en esa batalla espiritual. No hay forma de escaparse de esa batalla. Toda persona que el Señor le ha concedido arrepentimiento, esta persona ha venido y ha pedido perdón al Señor. Entonces, desde ese momento comienza esa batalla, porque el Señor ha regenerado tu corazón, y desde entonces y ahora tú dices, ay, me siento mal porque hice esto. Y te encuentras como Pablo ahí en el 7 de Romanos, donde él está diciendo, híjoles, lo que debo hacer no hago. Nos encontramos en muchas ocasiones así, ¿sí o no? Termino haciendo lo que no debo hacer.
Entonces, continuamente hasta el día que muéramos, vamos a estar en esa batalla. No hay forma de escaparnos de ahí. Entonces, Pablo nos exhorta a que nos esforcemos, a que pongamos de nuestra parte, que vivamos de acuerdo a lo que profesamos ser. Eso es algo muy, muy importante que todos como creyentes debemos de saber. Algunos ejemplos, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. También ahí en Efesios 4:17, del lado negativo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. También 1 Tesalonicenses 4:1 y 2 dice, queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Colosenses 2:6, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso, ¿qué? Deben vivir como a Él le agrada. ¿Verdad? En diferentes, no nomás aquí en Tito, Timoteo, en diferentes cartas, o en el Señor Jesús, Pablo, Santiago, dicen, vive de acuerdo a lo que profesas ser. Es importante. ¿Por qué es que se nos repite tanto esa exhortación? ¿Por qué la encontramos por todas partes en la Biblia? Porque somos olvidadizos. Y ahorita les explico de qué manera. En muchas ocasiones llegamos a pensar que somos mejores que los demás. Especialmente si no son cristianos, ¿verdad? Y llegamos a comportarnos como si nos hubiera costado a nosotros, como si por nuestro propio esfuerzo tenemos posicionalmente salvación en el Señor Jesús. Como si nos costó a nosotros. Y ese es el tema que Pablo quiere tratar aquí en esta sección de estas escrituras. De nuevo, Pablo exhorta a creyentes, vivan de acuerdo a esa doctrina. ¿Recuerdan? Lo vimos ahí en Tito, adornando la doctrina. ¿Qué quiere decir? Toda aquella doctrina que has aprendido, ahora ponla en práctica. Y llegamos a creer, bueno, no, es que pues el Señor, yo soy muy inteligente o el Señor me rescató a mí porque me porto bien. No es nada que tú o yo hayamos contribuido a nuestra salvación. La única diferencia entre un no creyente que a veces como cristianos vemos menos o criticamos, o aquellas personas que no han venido en arrepentimiento y fe al Señor los vemos como menos. La única diferencia entre ellos y nosotros es que el Señor tuvo gracia y misericordia de nosotros, es todo. Y lo vamos a ver en el verso 3 del capítulo 3. Entonces, no es por nada que hayamos hecho. Ahí en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, ¿por qué? Sino por su misericordia. No hay nada, no hay otra diferencia. ¿Verdad? 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te crees como si no lo hubieras recibido? ¿Verdad? Ese es un gran problema que existe muchas veces con nosotros mismos aquí. Entonces, a manera de introducción, Pablo continúa esa introducción instrucción, que Tito debía seguir. ¿Recuerdan? Lo vimos capítulo 1,
Pablo le dice a Tito que debe de corregir esos problemas allá en la isla de Creta con los pastores que enseñaban muy mal. Debía establecer liderazgo calificado, ¿verdad? También lo advierte acerca de esos falsos maestros que estaban enseñando gangrena, por decirlo así, ideología, ¿verdad? También lo instruye acerca de cómo debe enseñar a los ancianos ya de edad, ancianas, jovencitos, jovencitas, también a los esclavos. Y hace unas 3 semanas vimos cómo la gracia de Dios trabaja en nuestras vidas. ¿Algunos recuerdan? ¿Cómo es que la gracia de Dios nos entrena, nos ayuda, no nos deja solos? Mencionamos un verso aquel donde dice, aquel que la buena obra empezó, la va a terminar hasta el día del Señor. Dios no deja nada a mitad. Él comienza algo y lo va a terminar. El propósito del Señor Jesús en la cruz era para salvarnos y también para santificarnos, transformarnos. Y la gracia nos ayuda, y decíamos que cómo es que entonces ahora ya como creyente te das cuenta de que ahora puedes obedecer cosas que antes no podías, y que también puedes rechazar cosas que antes tú hacías y ahora dices tú, ¿por qué puedo? Porque el Señor te está ayudando en ese proceso que llamamos santificación, que comienza desde que viniste en arrepentimiento y fe al Señor hasta el día de tu muerte. Ahí vamos a estar. Ahora, aquí en el capítulo 3, Pablo nos va a explicar cómo es que alguien que cree en esa sana doctrina, cómo es que alguien que ha recibido la gracia del Señor, cómo es que esa gracia ahora debe afectar la forma en que tratamos a los demás, cristianos y incrédulos, gente que no ha venido en arrepentimiento y fe al Señor. ¿Cómo es que la gracia de Dios debe afectar el cómo tratamos a los demás? De acuerdo al verso 14 que lo vimos hace algunas semanas, de ahí del capítulo 2 de Tito, dice, quien se dio a sí mismo, ahí nos quedamos, ¿recuerdan? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Y qué debe de tener qué lo caracteriza? Celoso de buenas obras. Es una de las características. Entonces hoy vamos a ver 3 maneras podríamos decir, de ser celoso de buenas obras. Y alguno a lo mejor pregunta, pues, ¿de qué buenas obras está hablando Rafa aquí? Vamos a ver 3, hay mucho, pero debido a la gracia de Dios, todo creyente, el uno, y es importantísimo, se debe someter a la autoridad de la palabra de Dios. Todo creyente se debe someter a la autoridad de la palabra de Dios. No va a decir, bueno, esto sí le hago caso, pero esto no. Tal pastor, a él me gusta como predica, este no le hago caso. En segundo lugar, debido a la gracia de Dios, todo creyente debe obedecer al gobierno. En tercer lugar, debido a la gracia de Dios, todo creyente debe mostrar mansedumbre a todos. A todos. Vayamos entonces al texto, Tito 2, comenzando en el verso 15, y dice así: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Verso 1 del capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles,
y aborreciéndonos unos a otros. Qué terrible, ¿verdad? Vayamos entonces, veamos a detalle qué es lo que Pablo está diciéndole a Tito, ¿verdad? Cómo encaja con todo lo que vimos. Si se dan cuenta, vamos así paso a paso. Recuerden que les decía yo, Pablo quiere comenzar desde abajo, no quiere, como en muchas ocasiones, querer arreglar algo por encima, si por debajo es donde está mal. Entonces, por eso Pablo desde el capítulo 1 le dice, corrige lo deficiente, establece liderazgo que califique, y así es como se ve de ver la vida de todas las creyentes, porque lo que Pablo quería es que donde hubiera doctrina sana, ¿qué iba a haber? Una congregación sana. Muy importante tener todo esto en mente. Verso 15, comienza y le dice, esto habla. Este versículo, esto habla, es importante. Este versículo por sí solo es una de las declaraciones más claras, porque está diciendo, esto habla. Es una de las declaraciones más claras y enérgicas en la Biblia acerca de la autoridad espiritual de los hombres a quien Dios llama a ministrar su palabra y a pastorear a su pueblo. Esto habla. Esta palabra cubre todo el libro, ¿verdad? Y es como si un padre le está diciendo a su hijo, vas a ir con don Juan y le vas a decir esto. Y al final le dice, eso le vas a decir. Y es lo mismo porque ahí en Tito 2:1 comienza y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Continúa dándole las instrucciones a Tito y ya aquí en el 2:15 le dice, y esto habla, esto dile, esto le vas a decir. La idea es que Tito debía continuamente estar hablando. ¿Y de qué? Podría decir alguien, de todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿verdad? Y todos conocemos a veces, yo pienso que todos conocemos muchas personas que por su testimonio sabemos que eso es lo que hacen. Domingo tras domingo explicando la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito. Tú te vas a enfocar y vas a estar domingo tras domingo enseñando doctrina correcta. Eso es lo que va a hacer efecto en la vida de las personas. Recuerdan, sabemos que solo la palabra de Dios es la que transforma vidas, ¿verdad? Cada que viene eso a mi mente, me acuerdo del Salmo 19. La ley de Jehová, la palabra de Jehová es perfecta, completa. ¿Y lo que es su efecto que hace? Transforma el corazón, transforma el alma. Entonces le dice, esto habla continuamente, Tito, y exhorta, urge. No les digas así suavemente, diles. Es algo que tienes que apremiar, anímalos. Tito y todo pastor tiene que exhortar a las ovejas a obedecer la palabra. Si dice que es cristiano, tiene que ser exhortado a obedecer la palabra. Es un mandato. Que sus vidas sean caracterizadas por la obediencia, ¿verdad? Eso yo creo que todos lo sabemos. A la palabra de Dios. Recuerdo en una ocasión, a todos nos gusta las alabanzas, y yo en una ocasión me acuerdo haberles dicho, bueno, la alabanza, la adoración al Señor, lo hacemos cantando y tocando instrumentos, pero no necesariamente es la más grande alabanza. La más grande alabanza de oración al Señor, ¿cuál es? La obediencia en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. Juan 14:15, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Lo vemos por todos lados. Recordarán ahí en Mateo 7:24, todo aquel que escucha estas palabras y qué, y las hace, ¿verdad? Entonces, diría que seamos hacedores y no solamente qué, oidores.
Ahora, debían ser obedientes ¿a qué? Dijimos a la palabra, no a lo que ellos piensen que es correcto. Y aquí entramos en un punto muy importante. Y esto es lo que Tito, es lo que Pablo dice a Tito que haga. Porque aquí somos diversos de diferentes países con diferentes creencias a veces y arrastramos ciertas enseñanzas que pensamos que es correcto. ¿Quién define lo que es correcto? Dios, su palabra. No lo que yo piense que es correcto. Es importante notar eso. Por eso después le dice y reprende. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a pensar que estamos obedeciendo en nuestra humana forma de pensar. ¿Cuál era el problema que tenían la mayoría de los escribas y fariseos? Pablo mismo, antes de ser Pablo, él pensaba que estaba correcto, haciendo lo que estaba haciendo. ¿Y qué hacía? Perseguía y mataba a cristianos. Y él pensaba que estaba correcto. ¿Se dan cuenta entonces cómo es que debemos de saber qué es? Entonces alguien que nos diga qué es lo correcto. Porque yo pienso que esto es lo correcto, pero valga la redundancia, ¿verdad? Estos escribas, el Señor mismo los reprendió. Ellos pensaban que estaban bien, como tal vez muchos aquí de nosotros. Ahí en Mateo 5:21, el Señor les dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Entonces ellos decían, bueno, pues yo no mato, yo estoy bien. Y tal vez ese tipo de pensamiento esté hasta ahorita en nuestro tiempo. Bueno, yo no hago externamente, no he matado a nadie. Pero fíjense cómo el Señor trae la ley a la intención del corazón. Y ahí en el 22 le dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Es culpable, es como si mató, ¿verdad? Y muchas otras cosas que el Señor, ¿verdad? No codiciarás. Y tú, bueno, pues, ¿verdad? No cometerás adulterio. Bueno, yo no he cometido adulterio. Pero el Señor dice, pero sí. Y en tu mente ya estás maquinando, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que es correcto? Ellos pensaban que estaban correctos. Entonces, cuando un pastor explica la escritura, habla la escritura y la gente no obedece, entonces viene la reprensión. Por eso le dice corrige. Corregir es traer algo a la luz, que lo vea por tal cual es. Ahí en 2 de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El pastor tiene esa responsabilidad, ¿verdad? De continuamente estar corrigiendo, por decirlo así, ¿verdad? La palabra de estar trayendo algo a la luz, que lo vea claramente. Tito debía corregir esas ideas erróneas y debía hacerlo ¿con qué? Con toda autoridad. Esto habla, exhorta, reprende y dice con toda autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no es la autoridad de él o de ningún pastor, es la autoridad de la palabra, es la autoridad de las escrituras. Cuando un pastor predica la escritura, no habla con su propia autoridad, o no debería. Es una autoridad delegada. Cuando hablamos las verdades bíblicas, no son sugerencias. Tenemos que hablar con toda la autoridad de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a una iglesia y bueno, yo aquí esta iglesia me gusta y todo, quiero asegurarme que se predica sana doctrina, que se interpreta correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo como ovejas tenemos la responsabilidad de someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy aquí a predicar mis ideas, mis opiniones, filosofías, anécdotas, lo que sea. ¿Por qué? Porque puedo presentarlas como si fueran autoritativas y no son mis ideas.
Pero cuando se predica la palabra de Dios, entonces se predica con toda autoridad, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios correctamente interpretada, esa es autoritativa, es la única que salva, transforma vidas. Del comentario MacArthur dice, cito, mientras sea fiel a la palabra de Dios, un pastor tiene el privilegio asombroso de ministrar con autoridad dada por Dios. Solamente así. Si no, o sea, no tiene otra autoridad. Es autoridad delegada. Entonces aquí en el verso 15 vimos estos tres verbos, ¿verdad? Que habla, proclama, también aplicación, ¿verdad? Exhorta, corrige, con toda autoridad. Y luego al final del 15 dice, nadie te menosprecie. Esta parte es importantísima. Alguien la lee y dice, bueno, nadie te menosprecie. Bueno, que no te hagan el feo y ya. No es así. Dice, le está diciendo Pablo a Tito, Tito, no dejes que te ignoren. Ahorita van a ver, porque la idea que Pablo está diciendo aquí es, Tito, tú debes de obligar a los hermanos a que piensen bien. No debes permitir que la gente llegue a sus propias conclusiones. ¿Y se dan cuenta, o sea, el peligro que hay? Porque ellos pueden llegar a sus propias conclusiones y bueno, Tito no se da cuenta y ya. Y ellos piensan diferente en cuanto a doctrinas esenciales, por ejemplo, la salvación. Lo vamos a ver. Insiste en la sana doctrina. Si alguien llega a otra conclusión, Tito, tú tienes que convencerlos. Alguno dirá, bueno, ¿qué otra conclusión? Recuerden aquí el contexto, salvación y santificación, ¿verdad? Salvación que produce buenas obras. Entonces el contexto aquí o la idea, Tito, no permitas que la gente piense que es salva si no es celosa de buenas obras. Que no levanten pretextos. Y yo dije, esto es importante porque a veces las personas piensan, bueno, pues yo llegando a mis propias conclusiones, yo creo que soy salvo. Porque le dije al pastor, no sé si soy salvo. Y el pastor me dijo, ¿dijiste la oración? Sí, es salvo. ¿Y qué tal su vida? Vive como el diablo, pero es salvo porque dijo la oración. Ahora, no me malentiendan, no es que la oración esté mal en sí. Pero si el Señor te rescató, forzosamente va a transformar tu vida. Comenzó una obra y la va a transformar. No hay una persona que sea salva y no produzca buenas obras. Por sus frutos los conoceréis. No existe esa persona. Si es salva, si en verdad vino al Señor en arrepentimiento y fe, obra del Espíritu Santo, esa persona va a ir siendo transformada poco a poco. Entonces, ese es el contexto, es lo que Pablo le está diciendo, ¿verdad? Se dan cuenta que nadie te menosprecie, que nadie piense diferente. Enséñales cómo es. Deben ser celosos de buenas obras. Si no producen fruto, entonces hay algo mal, entendieron algo mal, corrígelos. Es muy importante esta parte aquí en este verso 15. 2:14, lo vimos donde nos quedamos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Obviamente no esperamos perfección, nadie somos perfectos, pero tenemos la disponibilidad a estar dispuestos, deseosos de obedecer la palabra de Dios. Es muy importante. Ahora, en segundo lugar, debido a la gracia de Dios, todo creyente ahora pasamos a, todo creyente debe ser celoso de buenas obras, como sometiéndose también a las autoridades. Y es importante, especialmente como ahorita estamos con nuestras autoridades. Recuérdales, verso 1 dice ahí del capítulo 3.
La traducción original describe un mandato continuo que se aplica a todo el pasaje, y la idea es que Tito continuamente debe de estarles recordando que se sujeten a sus gobernantes, a las autoridades. Un cristiano debe estar dispuesto a someterse a las autoridades. Alguno diría, ¿por qué? Si son malvados a veces. Porque son instituciones que Dios estableció. Tito debía recordarles por qué, porque tenemos la tendencia, la mayoría de nosotros, aún como cristianos, de no querer obedecer a nadie, de no querer honrar al gobierno, a desobedecer. Y Pablo dice, no, hay que sujetarse, porque recuerden, nuestra vida tiene un efecto evangelístico. Y si tú dices, yo soy cristiano, pero a las leyes no, yo me paso los altos. Entonces la gente va a decir, cara, no, mejor no quiero ser cristiano. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. 1 Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. También ahí en el 17, de 1 Pedro, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí en 1 Pedro lo menciono porque es importante. En ese entonces el rey era Nerón, y Nerón en ese entonces hacía fiestas despiadadas y él usaba a cristianos como antorchas. ¿Alguien sabe de esto? Y aún así dice honrar al rey, honrar al Nerón, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, aquí no hay antorchas humanas, pero el gobierno nos trata mal. Vamos a decir, pues sí, pero debemos tener la disposición de obedecer a nuestros gobernantes, si son abusivos o no, o lo que sea. Ahora hay que aclarar ciertas cosas aquí, ¿verdad? Estas personas, si son abusivos o no, ellos tendrán que dar respuesta por sus acciones. Ahí en Mateo vemos que los fariseos, recordarán ustedes cuando envían a algunos de sus discípulos a preguntarle, a cuestionar al Señor acerca del impuesto. ¿Recuerdan? Acerca de si se debe pagar impuesto, esto y lo otro. Y el Señor ahí en el 22-21 les contesta. Dice, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no dio a entender que el impuesto fuera justo, si es que a veces abusan o no, o que sería utilizado para fines buenos. No obstante, el Señor declaró que el impuesto debía pagarse. Si no, él hubiera sido el primero que decía, no les hagan caso, están mal. Obviamente un creyente debe estar dispuesto a obedecer a las autoridades, y dice ahí sin excepción, siempre. Aunque se entiende que hay excepciones. Y alguien dirá, ya me confundiste, no sé, o se obedece o no. Se debe obedecer sin excepciones, pero hay excepciones. ¿Cuáles? ¿Recuerdan ahí en Hechos 4:13 donde Pedro y Juan sanan a una persona y las autoridades lo ven y se dan cuenta y dicen, o sea, no hay duda de que lo hicieron, que andaban con el Señor Jesús, y no hay duda de que lo hicieron? Y luego dice ahí en el verso 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan ese pasaje? Verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, esto le respondieron a las autoridades,
juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí está la excepción. La autoridad está dispuesta a obedecer a las autoridades, pero si te dicen no adores al Señor, no vaya a la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el gobierno no tiene autoridad eclesiástica. Su autoridad es civil. Y si alguien no sabía, el Señor estableció 3 esferas de autoridad. ¿Cuáles son? La iglesia, el hogar y el gobierno. Son instituciones por Dios, esferas distintas e independientes. Por ejemplo, un padre de familia no puede salir y darle una infracción a alguien que se pasó un alto, ¿verdad? Eso, o que maneja en exceso de velocidad, eso, ¿quién lo hace? Un policía, ¿verdad? Un padre de familia no puede salir y, alto, a ver, se pasó, no puede. En la esfera familiar, Pablo dice ahí en el 5:24 de Efesios, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, y que dice, en todo, sin excepción, pero hay excepción. Misma idea, si tu marido te pide que mientas, no lo vas a hacer, porque vas a obedecer primero a Dios. ¿Entiende entonces? Las esferas y sus las diferencias, ¿verdad? Si tu esposa, si le dices, esposa mía, no obedezcas las leyes de tránsito, tú las tienes que obedecer, ¿verdad? Porque si no, luego te para pues y dices, bueno, es que mi esposo me dijo, a la cárcel. Tú obedeces. Entonces, todo cristiano se somete. Una prueba de ese fruto es obedecer la palabra de Dios, obedecer las instituciones, la ley, los gobernantes. En tercer lugar, debido a la gracia de Dios, todo creyente es celoso de buenas obras, ¿verdad? Y debe mostrar mansedumbre a todos. Verso 2 dice que a nadie difamen, Difamar se traduce también como blasfemeo, del cual proviene la palabra blasfemia. Todos lo entendemos, yo creo. Tiene que ver con calumniar, maldecir, y esto, muy importante, tratar con desprecio. Entonces, que estos cristianos que no traten con desprecio a nadie. Y es muy triste que creyentes, que Dios por su sola gracia nos dio vida, tratemos a otros creyentes o a personas no creyentes como si fuéramos mejores que ellos. Y también este punto es muy importante, porque aquí a veces tendemos a tener niveles. Yo soy más importante que tú, o ir a él. Bueno, ¿verdad? No debe ser así. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No te costó a ti nada, no te creas que eres más que nadie. Y otra vez cito 1 Corintios 4:7, pero ahora de la traducción lenguaje actual. Me gustó mucho como dice, fíjense. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? O sea, somos iguales. Yo no tengo por qué creerme. Y a veces le digo a mi esposa, se me olvidó decir, porque a veces tendemos a categorizar y pensar como, el que está predicando, ese es muy santo. Somos iguales, todos estamos aprendiendo, todos tenemos que estar bajo alguien, alguna autoridad.
uno tiene, no es como si uno ya no escucha mensajes y eso, uno tiene que escuchar otros pastores que te edifiquen, que te ayuden. Y todos estamos ahí. ¿Verdad? Todo lo que tienen lo han recibido. ¿Por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? Y a veces tendemos a pensar así, y es muy triste, pero tenemos que tratar con todo esto, ¿verdad? Yo soy mejor que tú. ¿Por qué? Uy, porque ¿cuántas horas tú oras? No, pues que media. Uy, yo oro 3. ¿Verdad? Soy mejor. Yo leo mis 30 Biblias que tengo. O sea, ¿por qué nos exaltamos? ¿Verdad? O yo ya tengo 40 años en el Señor, tú, 2. Filipenses 2:3. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. ¿Verdad? Entonces, no traten a nadie con desprecio. Y luego dice que no sean pendencieros. Pendenciero quiere decir peleonero. El creyente debe ser pacífico, amistoso, especialmente hacia los perdidos. Y vamos a tocar ese punto más adelante, ¿verdad? En lugar de ser contenciosos. La manera en que hablamos, fíjense, esto es también clave, la manera en que hablamos a otros puede ser un indicativo si somos hijos de Dios o no, ¿verdad? O sea que a lo mejor aquí esta persona piensa que es salva. Él llegó a sus propias conclusiones y habla como un loco, pero puede ser indicativo. Cara, a lo mejor esta persona, ¿verdad? No estamos diciendo que debe hablar como, ¿verdad?, estudiado y todo perfecto. No, pero que no trate a otros con desprecio, que no sea peleonero. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No produce buenas obras, no es celoso de buenas obras. Diría Santiago, su fe está muerta. Santiago 3:10, de una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Del comentario MacArthur también, si Dios amó al mundo de una manera tan ilimitada e incondicional al dar a su Hijo, ¿cómo podemos nosotros como pecadores que han recibido su gracia ser crueles, despiadados y carentes de amor hacia aquellos que no lo han recibido? Fin de la cita. ¿Cómo puede ser? Y se dan cuenta, esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tito, debes de enseñarles todo esto. Así es como vamos con esta iglesia en Creta, que estaban todas por ningún lado. Malos maestros, corrigió, estableció nuevos maestros, está diciéndoles las doctrinas correctas, cómo en la vida práctica se debe ver, cómo se debe ver tu vida en el diario vivir, especialmente si dices que eres cristiano. Romanos 12:18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego también dice, entonces, que no desprecien, que no sean peleoneros, sino amables. Amables describe a alguien moderado, justo, paciente, que tiene control propio, esa templanza, fruto del Espíritu. Especialmente en cuanto a la manera de tratar a otros. ¿Verdad? Alguien que razona, que escucha, que es tranquilo. Actitud que todos necesitamos, ¿verdad? Actitud que todos necesitamos. Podría decir yo en especial, tal vez. Eso lo puede decir mi esposa. Tú en especial, ¿verdad? ¿Verdad? O las esposas les dicen a los esposos, tú en especial, o al revés también.
¿verdad? Amables. Y luego dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Mansedumbre también se traduce humildad. Y lo vimos al principio, ¿verdad? Nosotros no somos mejores que otros. ¿Cómo podemos, verdad? Esa cita, ¿cómo podemos, si recibimos la gracia del Señor, ser crueles y despiadados y carentes de amor hacia otros? ¿Qué efecto evangélico vamos a tener? Porque recuerden que el Señor dijo que somos la sal y la luz. ¿Cómo vamos a ser la sal y la luz comportándonos de esta forma? Mansedumbre genuina de corazón es una de las virtudes espirituales más fundamentales. Y el Señor Jesús, el ejemplo más grande que tenemos de mansedumbre, ¿verdad? Una de sus características o fruto del Espíritu, lo vemos ahí en Gálatas 5:23, mansedumbre, siendo una de los frutos del Espíritu Santo. Erróneamente podíamos pensar, ¿verdad? No debería ser, pero hay ocasiones, yo creo, en muchas gentes que dicen, bueno, pues yo soy hijo del rey, ¿verdad? Estos incrédulos hijos del diablo, ¿quiénes son? ¿Verdad? Yo fui escogido antes de la fundación del mundo. Y si se dan cuenta, a veces lo que yo había dicho al principio, a veces pensamos, bueno, el Señor me salvó porque pues yo soy buena persona, trabajo, mantengo a mi familia, no he matado a nadie, debo estar bien. Y podemos pensar así, pero si el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo, todavía ni eras ni bueno ni malo, no habías hecho ni mal ni bien, y el Señor te había escogido por su sola gracia, no por lo que tú pienses que eres, ¿verdad? Erróneamente podemos pensar así, yo soy hijo del rey, este no es hijo del rey, y lo tratamos tan mal. Y fíjense cómo el Señor en su sabiduría, Espíritu Santo, sabía que tal vez nosotros íbamos a pensar mal, que ellos iban a pensar. Recuerden, en Creta eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y Pablo le está diciendo a Tito muy sabiamente, al poder del Espíritu Santo, pero por si se creen mucho, si ellos aún así siguen pensando que están bien, ¿verdad? Y que tal vez aquí muchos pensemos, no, se me hace que el Rafa está mal, yo estoy bien. Y si fuera por eso, por si alguien se creyera mucho, por eso muy sabiamente nos pusieron el verso 3 ahí, Dios mismo. Y dice, por si alguien se cree mucho, verso 3, porque nosotros también, si alguien quiere seguir tratando a la gente como quiere y no le importa, los trata mal, se cree más que ellos, dice verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. ¿Qué vida es esa? Y descripción de algunas aquí, coloquialmente hablando, algunos conocerán, ¿verdad? Yo a veces digo cosas así, ¿verdad? Era como se dice, mira, el burro hablando de orejas, ¿verdad? ¿Quién sabe eso qué quiere decir? El burro hablando de orejas, ¿verdad? Es como, mira nomás el que está diciendo, si él es igual. O sea, a veces puede suceder así, ¿verdad? Insensatos, o sea, ignorante. Aunque sea una persona muy estudiada, estamos hablando no de ignorante, estamos hablando de ignorancia en cuanto a la palabra, a la sabiduría del Señor, a la sabiduría, a las verdades de Dios, ¿verdad? No que esta persona no sea educada en la escuela o algo así, ¿verdad? Ignorante en ese.
en ese lado, rebelde. Todos ya somos rebeldes de fábrica, ya de nacimiento. Los niños chiquitos son rebeldes, ¿verdad? Nosotros como que lo disfrazamos un poco más, ¿verdad? Pero somos rebeldes. Éramos, dice Pablo ahí, rebeldes, especialmente de que nos quieran mandar. ¿Cómo me va a mandar este? Extraviados. La idea es desviados del camino correcto, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. El hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, sin haber venido al Señor en arrepentimiento y fe, peca de forma voluntaria, lo hace ya como le viene. Romanos 3. Viviendo en malicia y envidia. Esto describe a alguien que pasa su vida viviendo maliciosamente, envidiando a todos, aunque lo esconda, aunque sepa disfrazarlo. Y luego dice aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. ¿Se imaginan qué forma es esa de vivir? Pónganse a pensar, o sea, antes de que, aún como cristianos hay tendencias, hay todavía, arrastramos ciertos sentimientos, ciertas cosas, pero acuérdense cuando todavía no veníamos al Señor, todavía no nos rescataba, más bien dicho el Señor, cómo vivíamos, ¿verdad? Peleando, diciendo cosas de otro, aborreciendo a unos, ¿verdad? Teniendo envidia, queriendo lo que otro tiene, queriendo apantallar al otro. Mira, yo el carro que traigo, ¿verdad? Lo debo todo, pero, o sea, ¿se dan cuenta qué vida es esa que teníamos antes? Y eso es lo que Pablo está exhortando a Tito a que les enseñe a todas estas personas ahí en la isla de Creta. Pero algo importante, ahí en el verso 3, dice, porque nosotros también éramos, ya no, o se supone que ya no. El punto es que debemos mostrar como creyentes obediencia a la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios, ¿verdad? También someternos a las autoridades. Esas son cosas muy prácticas las que está enseñando aquí Pablo a Tito, ¿verdad? Aunque son cartas pastorales, pero podemos ver que son instrucciones muy buenas para nuestro crecimiento espiritual. Y las necesitamos, ¿verdad? Entender que la autoridad suprema es la palabra de Dios y someternos. Y también como Dios instituyó el gobierno, estas autoridades, someternos, como ya lo dijimos, en su esfera, en lo que les corresponde, ¿verdad? Someternos a esas autoridades. Y también algo súper importante, debemos mostrar entonces amabilidad para con todos. Yo no soy más que tú, ni tú más que yo. Fuimos creados a la imagen del Señor Jesús. Creyente o no creyente. ¿Por qué voy a tratar a otros como si fueran basura? No, porque la única diferencia es que el Señor tuvo gracia y misericordia de ti y de mí, y es todo. Así es. Las personas que realmente entienden la gracia de Dios, que reconocen que solo fue porque el Señor quiso, porque le plació. Por eso una de las oraciones que debes más, yo lo he dicho en otras ocasiones, repito, tenemos una lista de oraciones, pero la más importante debe ser que el Señor conceda arrepentimiento. Porque si oramos por salud, por todo lo demás, ¿verdad? El trabajo, pero si no hemos venido al Señor arrepentimiento y fe, esas cosas son temporales y vamos a morir. Y ahí es donde es lo más importante, ¿verdad? Fue nomás porque el Señor tuvo gracia y misericordia de nosotros. No tratar a otras personas, cristianos o incrédulos, como inferiores, porque entendemos que en un tiempo estábamos igual y que el Señor nos rescató. Y la única razón que no estamos todavía como ellos es esa, rebeldes
extraviados, esclavos, es porque el Señor tuvo esa gracia y misericordia de nosotros. Entonces, porque hemos de creernos más que otros, ¿verdad? Entonces, a lo mejor alguien que dice, bueno, no entiendo, yo quiero estar bien con el Señor. Si tú estás ahí y nunca has venido en arrepentimiento y fe al Señor, hoy es el día. Hoy es el día. El Espíritu Santo es el único que puede convencerte de que estás mal, enseñarte tu pecado. Porque si no, ¿de qué te vas a arrepentir? Si dices, yo estoy bien, ¿de qué me arrepiento? O si alguien te dice, eres salvo, y tú dirás, pues ¿salvo de qué? ¿Me anda persiguiendo alguien o qué? Es salvo de la ira de Dios, porque si mueres sin Cristo, vas a recibir entonces la ira de Dios. Entonces, si tú estás ahí, pídele perdón, diles, Dios mío, concédeme ese arrepentimiento, me arrepiento de mis pecados y creo en ti, que diste la vida en la cruz por mí, ¿verdad? Ese castigo que te tocaba a ti y a mí, Él reconoce esa obra redentora del Señor y pídele perdón. Y si es algo que lo hiciste de todo corazón, con toda la autoridad de la palabra de Dios, entonces eres salvo. Eso lo podemos decir, pero los frutos van a certificarlo. Los frutos lo certificarán, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu gran bondad, Señor, por tu gran paciencia y misericordia, por haber derramado de tu gracia en pecadores que no merecíamos nada más que el castigo eterno, Señor. Y tú, porque te plació hacerlo, lo hiciste, Señor. Te damos las gracias, Señor. Y rogamos que si hay alguien aquí, Padre, que no ha venido a ti en arrepentimiento y fe, que le concedas, Señor, arrepentimiento, Señor. Que lo limpies, Señor. Y que les des fuerzas a continuar esa vida nueva, Señor, que tú sostendrás, porque si tú comenzaste esa obra, tú la vas a completar, Señor. Ayúdanos a seguir confiando y creyendo en ti a pesar de lo que venga, Señor. También llévanos con bien a nuestros hogares, Padre Santo, o a donde quiera que vayamos. Que haya sido, Señor, tú honrado y glorificado a través de todo esto, Señor, y que tu pueblo haya sido edificado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor los bendiga.